estado dando, principalmente este último tema, ¿verdad? Que les dije que leyeran o descubrieran las causas de terminación involuntarias del contrato de trabajo. Espero lo hayan hecho, ¿verdad? Porque la clase del día de hoy va a ser sobre este tema. Y ahora pues revisemos, ¿verdad? Porque ya vimos cómo podemos terminar un contrato de trabajo por causa justa, sin causa justa, ¿verdad? Por despido indirecto también. Pero ¿qué sucede cuando hay causas involuntarias? Cuando se habla de un contrato, terminación de un contrato sin responsabilidad de las partes. ¿Qué consecuencias hay de la terminación ilegal de un contrato de trabajo? Obligaciones que derivan de la terminación de un contrato de trabajo y las prestaciones de carácter irrenunciable. Bueno, entonces voy a consultar a Tiffany, Giselle, cuáles son esas causas de terminación involuntaria de un contrato de trabajo. Tiffany. ¿Qué me dijo? Es que ando en la calle todavía, entonces no lo escucho muy bien. ¿Cómo está eso en la calle? Tiene que estar en clase. Todavía estoy ¿Cuáles son saliendo las del trabajo. causas de terminación involuntarias del contrato de trabajo? Causas de terminación involuntaria del trabajo. En este momento no las tengo, licenciado, no les sabría responder. Pues, me pretende engañar como engañan a los privados, ¿verdad? ¿Hizo Jamás, la tarea, licenciado. sí o no? Sí, licenciado, pero ahorita no tengo la respuesta. No estoy en mi casa todavía, No entonces todos le los creo. documentos donde hago las cosas no los tengo. Vamos a ver cómo corroboramos eso. Estuardo Tunche, ayude a Tiffany. Licenciado, perdone, le soy honesto, sí, no las leí, no me ha dado tiempo, perdone, licenciado. No, Dios, por gusto las clases. Abigail. Abigail Villanueva. En lugar de dar puntos, voy a quitar puntos. Lick, si gusta le puedo apoyar. Claudia Álvarez. No, ahorita no, ahorita ya le digo, Ever, gracias. Claudia Álvarez. Solo se conectó. Daniel Marroquín. ¿Cómo no? Douglas Iván Sosa. Douglas Iván Sosa. Otro que solo se conectó. Edwin Armando Ajcuc. Buenas tardes, licenciado. Buenas Yo tardes. ¿Me puede usted responder? lo que encontré fue como fundamento legal el artículo 85 del Código del Trabajo. Y acá se encuentra la muerte del trabajador, causas de fuerza mayor o el caso fortuito y únicamente, licenciado. Muy bien.
Estuardo ya me dijo. Génesis Agustín. Buenas tardes, licenciado. La otra causa también es la muerte del patrono o incapacidad. Ya, ¿me puede ampliar eso? Génesis. Sí, licenciado, según la literal B del artículo 85, en donde se refiere a la fuerza mayor o el caso fortuito, también se refiere a la insolvencia, a la quiebra o a la liquidación judicial de la empresa, o también dice a la incapacidad o la muerte del patrono, que estas son una de las causas que dan por terminado el contrato. Ya. ¿Y qué investigó sobre la quiebra? Bueno, la quiebra de la empresa se tiene que dar necesariamente, sí se tiene que probar que la empresa se fue a quiebra y que no es por parte del patrono que se declare en quiebra, digamos, cuando no está en quiebra como parte de los actos para no hacerse responsable. ¿Y cómo se llama ese acto cuando en realidad está mintiendo? Es un acto ilícito, pero ahorita no tengo el nombre del delito. Sí está contemplado en el Código Penal. ¿Alguien más que quiera apoyarla? Hoy sí podemos. Yolik, Vamos a verlo. Sí, dígame. se llama fraude. Una quiebra fraudulenta, correcto. Así es. Vean, hice esta prueba hoy porque saben ustedes que me preocupó un poco también, no solo ustedes, los resultados de exámenes, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo es de que esta modalidad pues es muy flexible, ¿verdad? Y nos hace que prioricemos otras cosas, ¿verdad? Y entonces, pues yo sé que muchos de ustedes están conectados, no lo digo por ustedes, ¿verdad? Pero hay otros que por muchos motivos pues no pueden estarlo, ¿no? Y entonces eso es una de grandes ventajas, ¿verdad? Porque no están asimilando las clases que estamos dando, ¿verdad? El interés de dar la clase es tratar de enseñar, ¿verdad? Pero no estamos enseñando si no están presentes, ¿verdad? Comprendo que hay trabajo y yo comprendo, no saben cómo, pero tienen que encontrar el mecanismo para estar al pendiente, hacer sus tareas, aunque no sean unas tareas realmente como en otros cursos, ¿verdad? Pero pues son guías de estudio, ¿verdad? Y ahorita pues, se aventuraron y empezaron a leer los artículos que tienen ahí, la verdad es que eso fue. Pero ven que deben de estar leyendo bastante, ¿verdad? Es muy importante que lean. Entonces los exhorto a todos a la lectura. Hoy probamos realmente que estamos descuidándonos un poquito y ya va a venir el segundo parcial y yo quisiera que mejoraran esa nota significativamente. Van a tener 40 en juego y es ahí donde ustedes deben de ir preocupándose un poquito. Entonces es un llamado a la reflexión nada más, no es un regaño, sino que es para que se den cuenta que todos podemos fallar si no le ponemos atención a nuestras clases, si no atendemos las guías que se dan, por más simple que parezcan, son importantes para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces, pues ya le hicimos eso, vamos a continuar en la misma modalidad, ¿verdad? Porque son ustedes los que tuvieron que haber leído este tema. Entonces, ¿cuáles son las causas que permiten terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes? ¿Alguien me lo puede decir? Hoy sí doy libre participación. A ver, dígame.
Donde está quien levantó la mano, no levantaron. Ya no quieren participar ustedes. Licenciado, el Ah, artículo sí, 86. El artículo claro, 86 explique. por mutuo consentimiento cuando ninguna de las partes quiere continuar con la relación laboral. Ya habíamos mencionado eso, ¿no? A ver. Astrid, Sí, licenciada, buena tarde. Según el artículo 79, causas justas que facultan al trabajador por dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, ¿sería? alto, no. A ver, Emerson, Por el advenimiento del plazo en los contratos, o sea, por la finalización del plazo del contrato o que se esté terminando la obra. Esa sería la correcto. primera. Muy La bien, segunda sería por causas legales expresamente estipuladas en el contrato de trabajo. O sea, en el contrato de trabajo se tiene que establecer por qué razón es que se va a terminar. Y la tercera, que muy fuera bien, que dijo la compañera, por mutuo consentimiento. exacto. Mira, ahora Emerson, cuando usted dijo por advenimiento del plazo, es porque finaliza el contrato, el plazo establecido en el contrato, pero ¿qué sucede si lleva 3 años con contratos, denominémoslo, prorrogados, ¿verdad? Y resulta que el del año recién pasado fue el que le dijeron, bueno, hasta aquí llegó, y el empleador manifestó con base en el artículo 86 que finalizaba por advenimiento del plazo del contrato. ¿Qué podría usted recomendar a su cliente respecto a esa relación laboral que mantuvo con el empleador? Que sea tomado en cuenta como un contrato a plazo indefinido ¿Por por qué la, razón? Digamos? por la continuidad que se dio en todos estos años, por esos cambios de contrato, que son más de 3 años, más de 3 contratos. Muy bien, ahí vamos. Sí, excelente, Emerson. Me parece, su respuesta es correcta. Ha ganado usted un pase directo a su examen, ¿eh? Muchas gracias, Vic. Sí, no se vale, diga usted, puntos quiero, diga usted. 5 puntos quiero. No, pero me agradó la forma en que respondió. Sí, un aplauso ahí para Emerson Preston, pues se lo merece. Respondió bien. Excelente. Y van los aplausos, más aplausos, ¿eh? Bueno, ahora Jorge, por ahí vi, ¿quién quiere participar más? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Francisca, nos está dando aplausos. Bueno, en efecto, Emerson, con toda digamos, la información que hemos compartido en este curso, usted ya logró dar una respuesta bastante acertada, ¿verdad? Respecto a cómo se puede abordar estos casos, porque puede resultar que el empleador argumente que el contrato finalizó, pero debemos descubrir más allá, ¿verdad? Como en este caso que ya venía elaborando 3 años, y entonces tenemos que ver si persiste la causa por el cual fue contratado, es decir, si son de la naturaleza continua de esa prestación de los servicios o no, ¿verdad? Todo eso se debe de verificar y con base a lo que nos sugirió Emerson, pues estoy de acuerdo, dado que se puede argumentar, ¿verdad? Con el propósito claro de obtener un beneficio. Ahora yo le pregunto vamos a ver aquí, Astrid, ya que le vamos a dar otra oportunidad a Astrid. Astrid, Dígame, licenciada. muy bien, ahora, con la explicación que dio Emerson, él planteó la posibilidad de un derecho del trabajador derivado de que venía trabajando 3 años y el empleador pues le dijo que ya se terminaba el contrato por finalización del plazo establecido. ¿Qué
¿qué prestación podría reclamar el trabajador en razón de lo argumentado por Emerson? En este caso, él puede solicitar su indemnización porque terminó Ah, el plazo del contrato, ¿verdad? El plazo. Obviamente las irrenunciables que son, bueno, 14, aguinaldo, por personas de vacaciones, ya sabemos todas las demás, ¿verdad? fundamente sus respuestas. Ok, ahorita se lo digo. Después le damos la palabra a Sandra, creo que vi que levantó la mano por ahí. En lo que nos busca el fundamento, Astrid, Sandra, ¿qué nos va a decir? Buenas tardes, licenciados, y muchas gracias por darme la oportunidad. Era precisamente ayudar a Astrid. El artículo es el 78, obligaciones que derivan de la terminación legal del contrato de trabajo, que las prestaciones Dígamelas. en un contrato de trabajo. Muy bien. ¿Cuáles son? Bueno, Léalo. 14, aguinaldo, salario, horas extras, vacaciones, seguridad social, recargos nocturnos, dominicales y festivos, fue lo que encontré. ¿En dónde lo encontró? Siendo honesta, en el Google. Ah, sí, pues. ¿Ya lo encontró, Astrid? Eso estaba viendo, licenciado, pero es que el 78 habla de terminación del contrato, pero estamos hablando que era como un mutuo acuerdo, ¿no? O sea, No. Es derivado de que el empleador le indicó que terminaba su contrato por finalización del plazo, ¿verdad? Pero con el ejemplo que les puse de 3 años que había venido elaborando y el argumento que planteó Emerson, ¿qué prestación podría reclamar? Sandra hizo una elocuencia respecto a algunos beneficios, pero no logró fundamentarse. No es el artículo 278 para fundamentar todo lo que ella mencionó. Pero entonces, ¿qué otra cosa? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Podría ser el artículo 82, ¿verdad? Y el Ahí lo 79 podría tiene. ser también, pero si no estoy mal, dice que en el 82 el patrono debe de pagar una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año servidos continuos a los servicios no alcanzados o, o no alcanzan a un año, o en forma proporcional. Muy bien. Vean, cuando yo le mencioné a Sandrita acerca de que el artículo 78 no incluye en todos los elementos que ella nos propuso, no implica que no contenga la información que ustedes necesitan para dar su respuesta. Yo les puse el 82, dado que ahí está establecido el procedimiento del pago de la indemnización. Pero el artículo 78, como bien me lo están colocando en un mensaje por ahí, cuando el patrono no pruebe la causa justa para poderlo despedir, está obligado al pago de una indemnización. ¿Y cómo se paga esa indemnización? De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código de Trabajo. Entonces, las preguntas van muy concretas. Aquí dice, una terminación ilegal de un contrato de trabajo genera, por supuesto, el pago de la indemnización. ¿Cómo se paga la indemnización? Conforme lo establecido en el artículo 82. Pero el derecho lo adquiere conforme lo establecido en el artículo 78, literal A del Código de Trabajo. Luego, en el siguiente párrafo que de la diapositiva, pues se unen el 6 y el 7.
porque en la terminación ilegal de un contrato de trabajo, lo primero que tenemos que descubrir es si tiene o no derecho a la indemnización. ¿Por qué razón? Porque es el único derecho con mayor, digamos, ventaja, ¿verdad? O beneficio que podría tener el trabajador. Contrario a lo que sucede con los trabajadores del Estado, y tal vez ahí sirve de ejemplo, dado que con los trabajadores del Estado tienen un beneficio más. Cuando hay una terminación ilegal de un contrato en el Estado, no solo genera la posibilidad de pedir la indemnización, sino también, o bien, o sea, una de las dos, ya sea la indemnización o bien la reinstalación. Entonces, el primer acto que uno observa, digamos, en un contrato de trabajo, cuando es una terminación ilegal, es primero la reinstalación o la indemnización. Para trabajadores de la iniciativa privada, inmediatamente pensamos en la indemnización porque esa es la lógica de la interpretación para descubrir si tiene derecho a la indemnización. Y entonces, una vez descubramos o podamos argumentar adecuadamente la existencia del pago, la posibilidad del pago de una indemnización, entonces, si se otorga ese beneficio, porque esa va a ser la principal reclamación en los trabajadores de la iniciativa privada, si se otorga, entonces se puede establecer que hay una terminación ilegal y con esa terminación ilegal del contrato de trabajo trae consigo otras sanciones para al empleador, como es el pago de daños y perjuicios, que está establecido en la literal B del artículo 78. Y los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de la indemnización, hasta para un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Tenemos que cuando queremos demandar, la primera acción por la cual queremos demandar no es por los daños y perjuicios, sino es por la indemnización. Y la consecuencia de reclamar la indemnización es declarar ilegal el contrato o una terminación ilegal del contrato, y entonces permite también la reclamación de los daños y perjuicios. Y los mensajes no los puedo leer aquí cuando estoy comentándolo, dado que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero esta clase sí se permite interactuar, es decir, pueden pedir la palabra si quieren aportar, porque este tema era para que ustedes lo leyeran, ahorita solo es una especie de repaso. Bueno, entonces decía que ante una terminación de un contrato ilegal, de un contrato de trabajo, que es posiblemente el hecho que les van a presentar a ustedes, deben de descubrir en primer plano si existe o no el derecho a la reclamación de una indemnización. Porque imagínense que lleguen a su despacho y digan, miren, fíjese que terminaron mi contrato, me dieron la indemnización, pero yo quiero daños y perjuicios. No va a prosperar, porque él está aceptando la prestación principal que la ley le concede, que es el pago de la indemnización, que si el empleador dentro del proceso él quiere negociar con el trabajador y le ofrece, digamos, el pago de la indemnización, puede ser que hasta ahí llegue el pago, ¿verdad? Pero entonces por esa razón yo explico que no, que la indemnización es por principio la prestación que se debe reclamar. Todo lo demás deriva del mismo. No se puede pedir nada de forma aislada los daños y perjuicios, porque él ya percibió la prestación principal. Y entonces tenemos en el artículo 78 perdone la pregunta. Del pago de indemnización y los daños y perjuicios. ¿Sí, Marco? En ese caso que usted estaba presentando en este momento, podríamos poner un ejemplo que
la verdad a mí me sucedió hace un poco de años atrás que la empresa me había contratado para un servicio específico. Y al pasar el tiempo, creo que pasaron como 3, 4 años, ya terminamos haciendo otras labores, dentro de ellas la mecánica, la revisión entre control de calidad, cosas como esa. Y luego pues se nos dio por cancelado el trabajo o el contrato que nos habían dado en ese momento porque era una empresa outsourcing. Entonces, podría aplicar en ese sentido, digamos, una reclamación de este ejemplo que usted estaba poniendo, licenciado, perdone. Vea, sí es posible, porque si le terminan el contrato de trabajo, por eso decía que lo primero que tenemos que acomodar o descubrir es si procede o no el pago de indemnización. Eso puede notarse en cualquier terminación de contrato de trabajo. Por supuesto que no prosperaría en un contrato en donde sea, por ejemplo, de un año, ¿verdad? Y que termine el contrato y entonces finaliza, pues prácticamente no podrían hacer esa reclamación. Solo resultaría en el caso de que haya laborado más de un año y en el tercero es que le dicen que finalizó el plazo de su contrato, ¿verdad? Suelen hacer esto los empleadores, ¿verdad? Solo en esos casos podría, digamos, buscarse la posibilidad de demandar para el pago de la indemnización. Sí es posible. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces tenemos que en el artículo 78 tenemos que la referencia del pago de la indemnización y daños y perjuicios. En el artículo 82 tenemos el derecho o la forma de pago, digamos, ¿verdad? Que se debe o la forma de pagar la indemnización. Si leemos en el 82, dice si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por razón del despido injustificado, el trabajador o por alguna de las causas previstas en el 79, el patrono debe pagar a este una indemnización por el tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos. Si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se debe tomar en cuenta la fecha en que haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. La indemnización por tiempo servido se rige por estas reglas. Su importe no puede ser menor, no puede ser objeto de compensación, venta, cesión, ni puede ser objeto de embargo, salvo lo establecido en el 97, que vamos a ver. Su importe no debe calcularse, tomando como base el promedio de los salarios devengados, y esto es muy importante, por el trabajador durante los últimos 6 meses que tenga de vigencia. Eso quiere decir que para calcular digamos un mes, se debe obtener el salario promedio de los 6 meses, ¿no? De los últimos 6 meses. Y entonces no es más que sumar los últimos 6 meses y dividirlo dentro de 6 para sacar ese salario promedio. Y ese salario promedio lo multiplicamos por el número de años que laboró en la empresa, ¿verdad? Si el salario promedio es 5,000 y trabajó 20 años, entonces ahí tienen ustedes digamos, la manera en que se obtiene el cálculo de esta prestación. La continuidad de trabajo no se interrumpe por enfermedad, por vacaciones, licencias, huelgas, no se interrumpe. Es nulo de pleno derecho la cláusula del contrato que tiende a interrumpir la continuidad de los servicios prestados. El patrono que despide a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez no está obligado a satisfacer dicha indemnización. Pues hay una excepción para ese caso, ¿verdad? Si la pensión que cubra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere menor su valor,
que conforme la expectativa de vida del trabajador determine, el patrono queda obligado únicamente a cubrir la diferencia. Si hay menor, si es menor el ingreso, le va a pagar la diferencia. Bueno, entonces aquí la indemnización es parte de, digamos, de ese derecho principal que se puede reclamar únicamente en caso de despido directo e injustificado, ¿no? Y el despido indirecto, que se podría reclamar, o bien con esos, como el ejemplo que yo les mencioné hace un momento. ¿Me iba a decir algo, Emerson? Que usted en el ejemplo que puso de la indemnización es por 20 años, pero yo me recuerdo que en una de las clases anteriores usted mencionó que no se podía reclamar, no podía haber una indemnización mayor a 10 años. Es que y a veces es el problema cuando se mezclan, por eso es que yo no he dado lo de los trabajadores del Estado. Los de los trabajadores del Estado tienen un límite, seguramente ahí es donde lo mencioné, pero en el caso de los trabajadores de la iniciativa privada no establece ese límite. Ah, sí, pues 10 años es para el Estado. Sí. Gracias. Víctor. Licenciado, buenas noches. Perdone, así como hablando del literal B, para calcular esta prestación tomamos solamente el sueldo base, por así decirlo. Un ejemplo, si hay una persona que gana un sueldo mínimo, pero le han pagado horas extras, las horas extras no se toman en cuenta. Forman parte también del salario. Vamos a verlo más adelante, lo que integra el salario, la integración del salario. Es un tema bastante aparte. Vean, lo que sucede con los empleadores es una situación bastante particular. Ellos van a buscar el mecanismo para no pagar, digamos, una prestación alta. Y entonces ellos utilizan el denominado salario base, ¿verdad? Porque posiblemente utilizan un mecanismo como para, por ejemplo, por ventas y comisiones, correcto, comisiones, como lo mencionan ahí. Y entonces por esa razón utilizan eso, pero cuando ya se demanda, pues la inspección es quien apoya bastante estos temas, ¿verdad? Y como el salario, la integridad del salario es todo, entonces incluyen todo el ingreso del trabajador y eso da como consecuencia que la indemnización se incremente, ¿verdad? Entonces es por esa razón. Gracias, licenciado. Francisco. Gracias, licenciado. Buenas noches. No sé si me escucha. Sí, escucho. Sí, muchas gracias. Fíjese que en base al salario promedio, para calcular una indemnización, yo estaba, bueno, yo sabía que se tenían que tomar en cuenta los 14 salarios, ¿verdad? Y esos 14 salarios, pues ya se dividían dentro de 12 y eso nos daba un salario promedio y es el cual, pues, es el múltiplo para los años que se trabajó, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Como estamos en el pago de la indemnización, la ley establece que son los últimos 6 meses, ¿verdad? Y ese es el mecanismo o la fórmula de cálculo. Los últimos 6 meses son los que van a determinar el pago de la indemnización. Eso está en el artículo 82 que leí hace un momentito. No sé, estaría muchas gracias. Muy bien. En cuanto a las prestaciones irrenunciables, digamos, no hay una norma que diga específicamente cuáles son. No lo vamos a encontrar. Y por eso quería que ustedes, pues, investigaran un poquito. Se me olvida el nombre, Sandrita, creo que ella fue muy honesta y dijo que había investigado en Google, ¿verdad? Pero, pues, está bien, solo que las prestaciones pues definitivamente no las vamos a encontrar, como les indiqué, de forma textual
en el Código de Trabajo, sino se infiere de las mismas. ¿Por qué razón? Primero, las vacaciones, vamos a ver en su apartado, que son un descanso anual y que son obligatorias. Está en la Constitución, en el artículo 102. Y entonces es una prestación que es obligatoria. Y entonces se vuelve irrenunciable. Y eso es, se debe pagar sí o sí, si al momento de terminar el contrato de trabajo no los hubieran pagado. La bonificación anual también es de carácter obligatorio y como consecuencia no se puede renunciar a la bonificación anual ni al denominado bono 14 que tiene las mismas condiciones. Entonces, esas son las que se convierten en las prestaciones irrenunciables porque por ley está establecido que se debe de gozar sí o sí. Y entonces el empleador lo que debe hacer el cálculo inmediatamente es proporcionalmente el cálculo de esas prestaciones, bonificación anual, el bono 14, vacaciones, que son los que la ley reconoce como irrenunciables, pero que no vamos a encontrar un artículo específico que indique estas son las prestaciones irrenunciables. Se infiere, insisto, de las disposiciones o cómo la ley los regula. En este caso, un parámetro legal es el artículo 102 de la Constitución, y luego de que son los derechos sociales mínimos, y luego tenemos la fundamentación de la bonificación anual y el bono 14. Muy bien, nos hace falta leer más, ¿verdad? Tenemos que leer obligatoriamente todos los artículos que les di en la clase anterior acerca de la terminación de un contrato de trabajo, ¿verdad? Por favor, nos estamos lanzando hacia el artículo 87, del 76 al 87 del Código de Trabajo. Como les dije, hoy era solo casi evaluar, ¿verdad? Si habían leído, si están asimilando, pero ya repasamos este tema, pero necesito que me lean todos esos artículos. A veces me quedo corto porque ustedes ya no leen, ¿verdad? Y entonces yo prefiero dar poca información, pero el resto lo tienen que leer ustedes. Ya con lo que les di van a entender muy claramente todos estos temas. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, entonces nos vemos bien hay uno. Edilber. Buenas tardes, buenas noches, Lick. Mire, este es un problema que le planteo. Mire, pues supongamos que en el caso de que a un trabajador 6 meses antes de que lo despidan, sin que él lo sepa, le reducen el salario a la mitad o a una cuarta parte, y al final resulta con que lo despiden, ¿cómo se actuaría en esa forma? Si usted dice que para darle darle sus prestaciones, su indemnización, hacen el conteo a partir de los últimos 6 aguinaldos, 6 salarios. Bueno, mire, Gilberto. Ya ahorita es por pura lógica que debemos de ir resolviendo estas dudas, porque ya la información la tienen. Cuando estamos mencionando que les reducen el salario, ¿eso es legal? Pregunto a todos, solo me digan sí o no. Si nos reducen el salario, ¿es eso legal? ¿Sí o no? No. Muy bien. Pero va, exacto. Está bien, pero supongamos de que sea el caso de que, por ejemplo, a veces, bueno, no conozco casos. Mire, no sé si ya le pasó, solo se le ocurrió, ¿verdad? Ese caso, pero vea, ya quedamos en que eso es ilegal. Entonces, cuando vamos a demandar, no vamos a demandar por el salario, ¿verdad?
que tenía, ¿verdad? O sea, que le redujeron. Tenemos que hacer un planteamiento al juez para que él reconozca los salarios que él tenía antes de la disminución y que luego de eso, con base en ese reconocimiento, se haga el cálculo o se establezca el salario promedio. Ahora sí, no sé si les respondí la duda. Sí, Lick, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Lick, perdone. Bueno, sí. Perdóneme una consulta. Hablando de ese tema de la indemnización, suponiendo que, bueno, yo sé de un caso, ¿verdad? Que una persona, digamos, demandó a la empresa, pero él tenía su sueldo base, más bonificaciones y un montón. Cuando él fue a demandarla o a poner en el Ministerio de Trabajo, dijo que él ganaba no solo el salario mínimo, el contrato pues decía que ganaba el salario mínimo, ¿verdad? Pero cuando fue a demandar, demandó el salario mínimo más todas las bonificaciones. En total dijo que él ganaba como 8,000 mensuales, ¿verdad? Para, en este caso, la empresa, ¿cuál sería el tema a pagar? Porque, por ejemplo, uno cuando hace una indemnización en una empresa, lo hace por el salario mínimo, dependiendo pues lo que uno tenga en el contrato, ¿verdad? Pero normalmente las empresas hacen el salario mínimo, ¿verdad? O dependiendo, a veces uno tiene un contrato, mire usted su sueldo base van a ser 5,000, ¿va? Entonces muchas veces las empresas lo hacen como por el sueldo base, ¿verdad? Pero en este caso, cuando uno va a demandar, digamos, ese caso que le dije, ¿verdad? ¿Cómo lo tomaría uno ya como empleador? Es decir, bueno, ¿qué le pagaré yo a él? Porque yo como empresa me dice, mire, el contador, mire, calcúlele, yo se lo voy a calcular digamos, el sueldo mínimo, pero que va a salir mucho menor a lo que él fue a decir al Ministerio del Trabajo. No sé si me explica. He entendido perfectamente, Pablo, lo que no me ha entendido, creo que no me di a entender. Sé que las empresas van a buscar el mecanismo para no pagar, ¿verdad? Y buscan un pretexto para decir que es el salario base. Pero el salario es integral, por eso se debe de incluir todos los ingresos del trabajador. Si actuara correctamente el empleador, el cálculo del mismo es sobre los ingresos totales del trabajador. Pero como no actúa correctamente, cuando demandamos, ahí sí se nos reconocen todos los beneficios como un salario. Y entonces esa es la razón por la cual se incrementan. Se incrementan, digamos, con relación a lo que el empleador nos quiere dar, porque él siempre va a buscar el mecanismo para no pagar, ¿verdad? Y entonces buscan el salario base como el referente, pero no es así. Ah, ya, Lick, ya me quedó claro. Muchas gracias. Ahora sí, Pablo. Sí, ya, Lick. Gracias. Bueno, por el tiempo debo de cortar porque yo también tengo que pasar a otro salón, así es que nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches.